Queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, tal como mencionó el hermano Ignacio, es el momento de la lectura de la palabra, que está ubicada en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Colosenses 2, 1 al 7. La palabra dice así: Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Félix, por esta maravillosa lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El apóstol Pablo aquí es enfático utilizando expresiones imperativas, esas que no dejan lugar a duda. Vamos a basarnos especialmente en el último versículo leído. Siento que todo lo leído da para preparar muchos mensajes porque es maravilloso, maravilloso. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Dos términos del ámbito de la construcción, ¿no es cierto? Arraigados y sobreedificados. En la planificación de una construcción se deben considerar con mucho cuidado y estudio al menos tres cosas. Hay que hallar varios expertos en construcción. Me pueden corregir y decir, no estoy de acuerdo. No, yo lo llamo de otra manera. Pero creo que al menos hay tres cosas en que vamos a estar de acuerdo. El fundamento. Qué importante es el fundamento. Qué importante es el arraigo, utilizando la palabra del apóstol Pablo en el verso 7. Arraigados y sobreedificados. Qué importante es el arraigo que tendrá ese futuro edificio o casa que se está construyendo. Arraigo en ese fundamento del que hablamos antes. Y qué importante es la sobreedificación, es decir, la estructura misma del edificio. Ese edificio, esa casa o lo que se haga, un hospital, una clínica, un retén de carabineros, todo debe ser consistente con sus cimientos, consistente con su razón de ser, consistente con el entorno incluso. Hoy día se habla mucho de edificaciones amigables, por ejemplo. Tiene que ser y estar en relación a muchas cosas y todas ellas en armonía. Las Escrituras se refiere a la iglesia y por lo tanto a sus componentes, a cada uno de los que estamos aquí. Los cristianos, podríamos decir en general, como una construcción. Nos ve como algo en construcción. Algo que tiene un fundamento sobre el cual estamos arraigados, teniendo que cumplir con objetivos muy claros. Esta casa se hizo para. Qué difícil es adaptar una casa que se ha hecho para algo, para usarla en otra cosa. El Señor nos construye de cero para algo. Eso es interesantísimo e importantísimo. Como parte de nuestro mes aniversario, quiero que recordemos todo el mes que estamos de aniversario. El jueves estamos siguiendo también una serie. Empezamos este jueves sobre lo que es la iglesia propiamente tal. Como parte de nuestro mes aniversario, les invito a reflexionar sobre este tema, ya que como partes vivas, cada uno de nosotros somos ladrillos, piedras vivas que conforman la iglesia universal y local. Tenemos una sólida base en la cual estamos arraigados, teniendo que trabajar diariamente en la sobreedificación de nuestras vidas. Son hartas palabras. Vamos a ir tratando de aclararlas un poco a poco. De aquí a las 4 de la tarde yo creo que ya habremos aclarado todo. Hermanos queridos, como primera cosa es indispensable, si hablamos de construcción, que consideremos
al dueño, al arquitecto y al constructor. ¿No es cierto, Soraya? Todos los que están construyendo, han construido, saben que estas cosas son tremendamente importantes. El dueño, ¿qué quiere el dueño con lo que vamos a construir? ¿Cuántos fondos dispone para construir? Bueno, después es importantísimo siempre conseguir un buen arquitecto y, por supuesto, alguien que sepa identificarse con ese arquitecto y con ese dueño para construir, el constructor. Esto es fundamental en toda construcción, porque estas personas no solo confeccionarán la construcción, sino que también considerarán el fundamento, el arraigo y la funcionalidad o razón de ser de la construcción. Lo maravilloso es que no se preocupen, hermanos, en nuestro caso, el dueño, el arquitecto y el constructor es uno. Eso es maravilloso, es Dios mismo. No tenemos que preocuparnos de buscar diferentes personas que armonicen entre sí. Dios es el dueño, el arquitecto y constructor de esta edificación, de la iglesia, y de cada uno de sus miembros, Piedras Vivas en particular. Es nuestro dueño, es mi dueño. Es Jesucristo quien dijo, no nos olvidemos nunca de eso, y lo repetimos varias veces el jueves: edificaré mi iglesia. Por lo tanto, se sabe quién es el dueño. Si yo digo mi iglesia, edificaré, el que está edificando es Cristo. La iglesia es de Cristo, no del pastor, no de personas. Y es el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, quien nos recuerda en 1 Corintios 6:20. Algo que personalmente incluso tengo que repetírmelo muchas veces. Yo no sé cuántas veces usted, pero yo necesito que el Espíritu Santo me lo recuerde a través de la Biblia muchas veces. Porque Él es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, quien nos recuerda en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, evidentemente que el dueño es Dios. Se dice de muchas maneras en las Escrituras. Qué lindo es saber que no soy mío, no sois vuestros, soy de Dios. Y no solamente mi espíritu, es interesante, vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Esto inmediatamente nos ayuda a tomar muchas decisiones en la vida. Muchas veces decimos, sí, en lo espiritual el Señor gobierna, pero esto es algo práctico. No. El Señor es dueño de todo lo que soy. De mi cuerpo, de mi espíritu. Es dueño de mi futuro, de mi mente. Es dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Él es el dueño de todo. Qué lindo, hermano querido. Ay, que duele esto, ¿no? A veces rendirse a esta gran realidad. Y si ese es el dueño, tengo que finalmente hacer su voluntad. Sí, cada unidad que conforma la iglesia, cada una de las personas que conforma cada una de estas piedras vivas es de Dios. Si no eres de Dios, entonces no eres parte de la iglesia. Ha sido comprado, rescatado, nacido de nuevo por obra de Dios, para ser de Dios para siempre. Por lo tanto, no necesitamos especular ni usar nuestra opinión respecto a lo que quiere el Señor en esta construcción que se está realizando con nuestra vida diariamente. Todo ya está estipulado, y no solo estipulado, sino que por escrito. Aquí está. Aun cuando conocemos muy bien el fundamento elegido, si yo les pregunto cuál es el fundamento, creo que todos vamos a decir, es el Señor Jesús. Pero es importante dentro de la secuencia de nuestra meditación que lo recordemos y nunca dejemos de apoyarnos con confianza en este fundamento. Hemos visto tantas cosas, especialmente ahora con las inundaciones, cómo los fundamentos fallan, cómo se mueven las casas, y no solamente en Chile, sino que aún en los países más industrializados y que están a la cabeza en el mundo como grandes potencias, tienen estos problemas. El fundamento, qué importante es una pesadilla para los constructores el fundamento. Qué importante es. Pero la Biblia es muy clara. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Con esa claridad nos necesitamos interpretar
Está demasiado claro. El fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra construcción, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. No lo olvidemos nunca. Aunque muchas veces actuamos como si no lo fuera, pero Él es. Con esto el Espíritu Santo confirma lo que ya ha dicho el mismo Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Aquí aludía el Señor Jesucristo a una revelación que había hecho Pedro, divinamente iluminado por el Padre, por Dios mismo. Y le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué delicado es no entender esto, porque pues se puede fundar, y de hecho hay iglesias fundadas no sobre Cristo, sino sobre hombres, sobre Pedro, por ejemplo. Obviamente esa no es una iglesia cristiana, es una iglesia petrina, es una iglesia, se llama Simón Pedro, es simoníaca, no sé, se le podrían colocar muchos nombres, pero no una iglesia cristiana. La iglesia cristiana está fundamentada sobre Cristo y nada más. Por su parte, el mismo Señor Jesucristo ofrece sus principios como la roca sobre la cual edificar la casa. Dice el Señor en Mateo 7, 24, ha sido motivo de muchos mensajes solamente ese versículo: cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, los mandamientos del Señor, la filosofía de Dios, la instrucción del Señor, cualquiera que me oye estas palabras, pero no solo las oye y las hace, es decir, las lleva a la acción, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hoy tenemos nuevamente la idea. Algo curioso, pues sucede que muchas veces, y lo sabemos, nuestra salvación está fundada, por lo tanto, sobre la roca. De ahí no se va a mover. Pero nuestra vida o parte de ella, a veces decidimos fundarla separadito de la roca. Como diciendo: no soy tan fanático. Está bien, Señor, la salvación, pero este aspecto de mi familia, este aspecto de mi trabajo, este aspecto de mi entretención, este aspecto de esto y de esto y de aquello, eso lo voy a fundar sobre otra cosa. Un poquito de arena no me va a hacer mal, total, soy salvo. Cuidado, cuidado. Toda la vida debe estar fundada. Todo lo que hacemos, somos, aún pensamos, debe estar fundado sobre la roca que es Cristo. Retomando nuestra lectura inicial, en la que nos introducía Félix delante, decía: arraigados y sobreedificados en Él. Entendiendo por el contexto que ese Él en el que tenemos que ser arraigados y sobreedificados no es otro sino el Señor Jesucristo. Miren lo que dice inmediatamente antes: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, punto y coma, arraigados y sobreedificados en Él. Está muy claro en quién estamos arraigados y sobreedificados. Es Cristo, es Cristo. Qué importante es. La orden es aquí arraigar. Arraigar bien el edificio en ese fundamento que mencionábamos hace poquitito, como segundo punto. El fundamento es Cristo. Ahora arraiguemos nuestra vida, nuestro edificio, lo que estamos construyendo en ese fundamento, arraigado. La orden es arraigar. En otras palabras, anclar en el buen fundamento, en la buena base, en el buen cimiento. Cimientos firmes garantizan que el edificio no caerá. Ese edificio que se construirá. Hermanos queridos, por una parte, quizás hay cosas que llevan a cierta confusión, porque las Escrituras hay que trazarlas bien, como dice Pablo a Timoteo, y a veces se nos enredan un poco si no tenemos claridad. Por una parte, somos un edificio completo. El Señor nos declara templo ya construido, el templo del Espíritu Santo. Cada creyente es un templo ya construido. Pero por otra parte, estamos también en construcción.
Nuestra vida está en construcción, nuestra mente está siendo trabajada permanentemente. La Biblia habla mucho y es uno de los puntos quizás más importantes que a veces descuidamos en el crecer cristiano, cómo la mente debe estar sometida a Cristo y debe ser trabajada por Cristo. ¿Cuántos de nuestros problemas es por no dejar nuestra mente en Cristo y tener una ambivalencia, vivir en dos mundos? Y como bien lo dice Santiago, bueno, el hombre que tiene dos ánimos va a sucumbir, es inconstante en todos sus caminos, va a enfermar, no te quepa la menor duda. Y hermanos, esto es verdad en muchas cosas. Por una parte, somos obra terminada y por otra parte estamos en construcción. No es una ambigüedad, sino que son dos aspectos de la vida del salvado. Por ejemplo, desde el momento en que el Señor nos salva, nos hace santos ante los ojos del Padre, porque si no, no podríamos estar ante los ojos del Padre. Pero por otra parte, vamos nosotros aprendiendo el camino de la santidad durante toda la vida. Vamos siendo conformados, es decir, hay algo que está sobre el sol y algo que está bajo el sol. En Cristo somos santos. Pero ese mismo Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo nos va haciendo cada día más y más santos. En Cristo somos perfectos ante los ojos del Padre. Ser perfecto, porque si no somos perfectos y sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso tenemos que ser perfectos ante los ojos del Padre. Por eso el Padre nos ve a través de Cristo y nos ve a nosotros y ve a Cristo en nosotros. Y nos ve perfectos, nos ve santos. Pero diariamente debemos ir aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra del Señor, con la ayuda de los recursos que el Señor ha dejado. Debemos ir aprendiendo la perfección. La imagen de Cristo ante los ojos del Padre ya está formada en nosotros, pero resulta que hay una tarea de ir conformando esa imagen debajo del sol, más allá de los ojos del Padre. Y no digamos, porque alguien decía, entonces estamos engañando al Padre. No engañamos al Padre ni mucho menos. El Padre sabe esto y Él lo ha hecho así. Así que somos un edificio, pero al mismo tiempo estamos en construcción. No es novedad este principio de la Biblia. El principio de la construcción nos habla de arraigar en el fundamento, de estar arraigados en Cristo. Notemos, no solamente estar junto a Cristo o sobre Cristo, sobre esa base, usando esa imagen de un radier, por ejemplo, sino arraigados en Cristo. Tampoco esperando arraigarme en Él algún día. Hermanos, no se trata de simpatizar con Cristo. En el infierno habrá millones de simpatizantes de Cristo. Y quizás más efectivo que muchos cristianos. No sirve estar en el club de Cristo. No sirve ser un fan de Cristo. No sirve ser un hincha de Cristo. Debemos estar arraigados en Cristo. Y el arraigarse en Cristo no es un proceso que dependa del hombre. Es la obra que Cristo mismo hace cuando ese hombre acude a Él. El arraigarse en Cristo es una obra sobrenatural, producto de la gran obra hecha en la cruz del Calvario. Esto me hace pensar en el mar y las olas. El golpe de la ola en la playa rocosa. ¡Qué hermoso! Cuántos cuadros se han hecho, cuántas fotografías, y se han ampliado gigantografías con una tremenda romper de una ola en la playa. Esto ha inspirado a muchos artistas. ¿Quién, estando en la playa, no ha querido sacar una buena foto de una ola rompiendo contra un roquerío? Personalmente, lo he intentado muchas veces y tengo hartas fotos de ese tipo. No digo que sean buenas fotos, pero es tan hermoso. La fuerza es tal que no hay persona que pueda luchar contra ella. Viene el agua con su magnífica fuerza y barre todo lo superficial. Sin embargo, impresiona cómo muchas algas crecen y permanecen en esas mismas rocas que han recibido la imponente fuerza del mar. ¿Por qué pueden permanecer ahí esas algas cuando todo ha sido borrado de sobre la superficie
Si había algo sobre esa roca antes de que la ola rompiera, voló, desapareció y no lo vas a encontrar fácilmente. Pero ¿por qué esas algas permanecen allí? Pues porque están arraigadas en la roca. Esa es la gran diferencia. Arraigadas. Una cosa muy distinta es estar con Cristo que estar en Cristo. La primera, estar con Cristo, habla de una relación de simpatía. La segunda, de una relación vital, de vida. Los que están con Cristo son como las cosas superficiales que se encuentran sobre esas rocas del mar. Los que están en Cristo son como las algas que se encuentran arraigadas en la roca. Viene la ola, que puede ser la prueba. Esa ola podría ser la muerte misma, puede ser fracasos económicos, pueden significar muchas cosas, desilusiones. Y viene la ola y queda la roca vacía. Sin embargo, aquellas algas continúan allí. Si estamos arraigados en Cristo, nada, ni la misma muerte nos podrá mover de nuestra base. Hermanos, al cielo solo irá el que esté en Cristo, arraigado en Cristo. Si no estás arraigado en Cristo, si eres un gran simpatizante de Cristo, no sirve. Tienes que estar arraigado en Cristo, lo primero. Y fíjate que aun cuando el lenguaje que estamos utilizando todo este rato es propio de la construcción maciza, de la construcción en roca, en piedra, pero hay aquí una connotación que podríamos llamar orgánica. Se habla directamente de raíces, arraigados, que tus raíces estén allí. Y esto se entiende porque los cimientos que penetran en la roca viva que es Cristo no son cimientos pasivos. No son cimientos muertos como los de un edificio cualquiera, sino que sin perder su macizez, su consistencia, su fuerza estructural, estos cimientos también son vivos, pues como las raíces transportan materia indispensable para la vida de un árbol, así también estos cimientos transportan la vital savia para aquellos que han arraigado sus vidas en Cristo. Por allí hay alimento y vida. Entonces, la primera cosa fundamental, indispensable para comenzar a hablar de vida en Cristo, es reconocer que Cristo es el único fundamento que vale, es eterno, y luego decidir que arraigarás tu vida en ese fundamento. Solo cuando tomes el paso de fe de decirle al Señor, Señor, reconozco que no hay otro fundamento. Reconozco que he estado fundado hasta aquí en fundamentos que son solo arena a tus ojos, Señor. Te reconozco como el fundamento. Rechazo todos los otros fundamentos. Te tomo a ti como mi fundamento, mi base, mi Salvador, mi vida. Entonces es el Señor que te arraiga. Eso es lo maravilloso. En Él. Desde ahora en adelante vivirás arraigado en mí para vida eterna. Nuestra vida emana del Señor a través de estas raíces, a través de estos fundamentos. Pero hay una parte que depende de ti, hermanos queridos. Y esta es la de arraigar toda tu vida a la roca. No solo lo que concierne a la salvación, no, si en cuanto a la salvación estoy arraigado en Cristo. Sí. Pero bueno, en cuanto a estas otras cosas, y volvemos a lo que comentamos de nada, estoy en otros fundamentos, las raíces las tengo en otras partes. Cuidado. Por ello, si te fijas, el lenguaje es demasiado importante en las Escrituras, el entender cómo está escritas las palabras. Dice la epístola a los Colosenses, esta carta es a cristianos maduros, cristianos quienes se nota que tienen conocimiento del Señor, es profunda, muy profunda, es bastante sólida, y le dice a quienes, a los que ya son convertidos, arraigados. Entonces uno dice, pero, pastor, usted está hablando de dos cosas. Usted dice que el Señor nos arraiga y aquí está diciendo a la gente que se arraigue en Cristo.
Sí, las dos cosas son válidas. Vuelvo a decir, para efectos de conversión, el Señor te arraiga en Él. Pero posteriormente, la tendencia humana es, bueno, soy salvo, pero eso no significa que no pueda echar unas raícitas por acá, echar otras raícitas por allá. Entonces el apóstol Pablo, más bien, no nos olvidemos nunca, hablar de la Biblia es hablar del Espíritu Santo, Él es el que inspira. El Espíritu Santo dice, no, toda tu vida tiene que estar arraigada, no solamente tu salvación, todo lo que tú haces todos los días, el ir a tu trabajo, aún el viaje hasta tu trabajo, todo tiene que estar basado en ese arraigar en Cristo. Arraiga todo, tu familia, tu salud, tus decisiones, tus proyectos, tus vacaciones. Arraigalo todo arraigado en Cristo. Él tiene que ser la base y fundamento de todo. Por eso se les dice enfáticamente, imperativamente, arraigados en Él, en Cristo. Arraigados. Aquí estamos viendo lo que se requiere construir toda una vida saludable en Dios. No basta que tengamos una buena base, no basta que estemos arraigados en Cristo. Sí, la salvación es un tema, ya estamos salvos, pero ahora, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Ahora hay que seguir construyendo el edificio sobre esta base consistente y consecuente con esa base. Y por eso viene también la parte que continúa. Y sobreedificados. Pareciera que a lo mejor el apóstol Pablo está utilizando dos palabras iguales, son sinónimos. No son sinónimos. No son sinónimos. En griego son muy distintas. Una habla de, mira, estamos hablando de la base tiene que ser Cristo. Ahora en esa base, arráigate en esa base. Y ahora sigue edificando el edificio. Ahí están las tres ideas. Te fijas, la base, el enraizarse y ahora la construcción. La sobreedificación. Y todo es en Cristo. Y la Biblia insiste en esto. Porque muchas veces oímos frases como, mira, si lo importante es que sea salvo, lo demás, bueno, es cosa de cada uno, es cosa de interpretación. Por favor, no. La Biblia dice e insiste que esto no es así. Ella da una importancia tremenda a la sobreedificación. El edificio en sí dice que debe ser sobreedificado en Cristo, no en el parecer de un líder. No es cosa de opinión, es cosa de lo que la Biblia dice. No es mi parecer de cómo hacer las cosas, el famoso yo pienso, si yo estoy bien con el Señor, entonces no tengo ningún problema. ¿Pero qué es estar bien con el Señor? Estar bien con el Señor es estar bien conforme a su mandato, a sus palabras, a sus dichos, a su voluntad, a estar en armonía con el Espíritu Santo que está guiando tu vida. Eso es estar en armonía. No es válida la declaración de principio de una iglesia, salvo que esa declaración esté completamente subordinada a las Escrituras, por antigua que sea esa iglesia. Hermanos, es maravilloso porque Cristo es el arquitecto, Cristo es el constructor, Cristo es el dueño, Cristo es la base, Cristo es la piedra angular. Y nosotros somos y estamos enraizados en Él. Y no solamente enraizados, sino que ahora construyendo a partir de esa base sólida que se alimenta de su base. Como decía, es una relación vital, como las raíces lo son para el árbol. Córtale las raíces a un árbol y ya no tendrás árbol. Y de allí viene la construcción. Cristo, su mensaje, sus enseñanzas, su doctrina, sus normas, su persona. Todo esto está relacionado con la sobreedificación. Y es interesante que se habla bastante de este tema en las Escrituras. De partida, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Corinto, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Evidentemente es arquitecto en el sentido que está haciendo y siguiendo las normas del supremo arquitecto. Puse el fundamento, que ya sabemos nosotros que sino Cristo,
otro edifica encima, pero cada uno, es decir, y aquí nos toca a la Iglesia Bíblica Las Condes, y a cada persona que está aquí, y a cada visita que está aquí, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobre. Esto de la sobreedificación no está solo en Colosenses, es un principio bíblico. Diariamente tenemos que ver cómo estamos sobreedificando nuestra vida, el edificio que somos y la iglesia que formamos. Es súper importante. Es difícil separar la persona, la piedra viva, de la iglesia total, porque ambos van para un mismo o tienen un mismo objetivo final. En otra parte de Corintios, Pablo dice, si sobre este fundamento que hemos hablado bastante, alguno, es decir, Pedro, Juan, Diego, Sergio, edificare, ahora vamos a ver las edificaciones, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de cada uno que sobreedificó nuestra palabra, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Te das cuenta de lo que hemos hablado todo el tiempo? Aquí no estamos hablando de la salvación. No, estamos hablando de la sobreedificación. Aunque así como por fuego. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que un cristiano, aun cuando tenga la buena base y esté arraigada en ella, por lo tanto no dudamos de su salvación, pero puede llegar a edificar con materiales tan vanos y pasajeros como ser heno y aún hojarasca. Hojas. Teniendo la posibilidad de edificar con plata, oro, piedras preciosas. Porque no es que no la tenga. Él decidió edificar con esos materiales livianos. Tremenda pregunta, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes, y como que se ve venir ya. ¿Con qué estoy edificando? Yo, mi vida. Va a ser probada en algún momento todo lo que tú haces, no solo tu vida, sino lo que has hecho con tu vida, con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y vemos que el tema de la sobreedificación es muy importante. Pues luego dice que esta sobreedificación simplemente será probada. ¿Y cómo será probada? Con fuego. Fuego purificador que va a eliminar absolutamente todo lo que no sea digno del Señor. Todo lo que no esté basado en su palabra. Todo lo que no importa el sacrificio que hayas empleado en ese trabajo. No importa. Lo que importa es que hayas usado los elementos que el Señor quiere que utilices. Por eso la sobreedificación implica lo que hacemos con la Biblia, con la palabra, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar tiempo, cuerpo, dinero, mente, defectos incluso. ¿Qué voy a hacer con mi defecto? Etcétera. Por ello es importante no solo ostentar el título de cristiano, sino serlo. El cristiano está para hacer. La salvación se recibe, pero luego tienes que hacer muchas cosas, hay muchas tareas. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso está hablando de las cosas que vamos a hacer. Y por favor, buenas obras no significa solamente dar limosna, dar lo que usualmente se considera buenas obras. Buenas obras, para empezar, la mejor obra, la primera obra que tienes que empezar a hacer es a construirte tú mismo, con la ayuda del Señor. Esa construcción, solidificados y arraigados, eso es una buena obra. Tenemos que entender el contexto bíblico y no usar el contexto de uso diario, que muchas veces se aleja mucho del contexto bíblico. Debemos conocer lo que significa ser cristiano, lo que significa estar arraigados en Cristo. Y para eso necesitamos conocer la Biblia, no como me la cuentan o como yo creo que es, sino ver lo que realmente es.
Por eso la insistencia tan cansadora quizás al final. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Qué estás leyendo? ¿Lo estás comprendiendo? Bueno, qué importante es, hermanos queridos, mantener esa comunión. La sobreedificación tiene que ver con la doctrina, cómo la aplicas en la vida diaria de la iglesia. Entonces, la doctrina no es algo solamente para archivar en un lugar de mi cerebro, y como lo demuestra el apóstol Pablo, no solo aquí en Colosenses, sino que también lo demuestra en Romanos, uno de los libros más doctrinales que hay en la Biblia, con doctrina profundísima, sin embargo también uno de los libros más prácticos que hay en la Biblia. La sobreedificación tiene que ver con el culto que realizamos, con la música y el canto, con las organizaciones que se establezcan, con la vida fuera de la iglesia local, es decir, todo lo que hacemos. Hermanos amados, es un tema muy importante. Les ruego que vuelvan a leer estos versículos en casa. Al concluir esta meditación de hoy, creo que debemos hacernos algunas preguntas básicas, especialmente para los amigos. Amigo, ¿cuál es la base que has elegido para construir tu vida? Y no separemos espiritual de secular. La vida, tanto espiritual como secular, tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo, pertenecen al Señor, dice la Biblia. ¿Qué has elegido? ¿Alguna de las arenas del mar, del desierto, o la roca que es Cristo? ¿Estoy arraigado en Cristo o simplemente estoy cerca de Cristo? Es interesante, si tú construyes una casa y haces una base sólida, puede ser muy sólida como un radier de concreto armado, incluso puede ser muy sólida, y sobre ella construyes una casa. Si esa casa no la arraigas en ese radier, te la puede llevar hasta un viento fuerte la puede llevar. Vuelvo con esa idea porque es demasiado importante. Hay mucha gente que se llama cristiana y está solo apoyada en Cristo, pero no está arraigada en Cristo. ¿Estoy sobreedificando bajo la total dirección del Señor? ¿Qué pregunta más importante, Sergio? Lo que estás haciendo en tu vida, lo que estás haciendo, no solo con tu vida, sino que con la vida de otros, considerando la iglesia, considerando lo que aquí se hace. ¿Los estás haciendo bajo la total dirección del Señor? Es Cristo no solo la base, sino también la piedra angular. Y podríamos seguir hablando de otros términos, porque la Biblia habla mucho de construcción. Para el entendimiento de aquel entonces y también para el nuestro, quizás nosotros estamos un poco más alejados de ese lenguaje. Pero dice que Cristo también es la piedra angular, es el arquitecto, es el constructor del edificio. ¿Qué más voy a decir? Solamente recordar lo que el apóstol Pablo les recordaba con mucho énfasis a los hermanos de Colosa: arraigados y sobreedificados en Él. Padre Celestial, te damos gracias porque frente a un mundo que está, Señor, desesperado, cuando viene un tsunami, cuando viene una tormenta, las casas son llevadas de aquí para allá, los daños son tremendos porque no están arraigados y menos sobreedificados, Señor, en ti. Han venido pruebas y vendrán pruebas, Señor, lo sabemos, pero queremos estar cada día más arraigados, y no solamente nuestra salvación, que sabemos ya está arraigada en ti, Padre, a través de Jesucristo, sino queremos que toda actividad, Señor, toda decisión relacionada ya sea con nuestro trabajo, ya sea con la iglesia, ya sea con mi matrimonio, ya sea con lo que sea, Señor, todo esté arraigado y basado en lo que tú quieres, en lo que tú dices, en lo que tú deseas. Y allí y así queremos, Señor, sobreedificar, no en nuestra voluntad, Padre. Por favor, ayúdanos a llevar adelante esta orden perentoria del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Colosenses: arraigados y sobreedificados en Cristo, en Él,
que nosotros que Cristo. Gracias, Padre, por Jesús. Amén.